La tecnología de escáner es una tecnología manida, ya vieja, Sí. que se ha usado con mucha frecuencia en toda parte del mundo, no hay novedad y hay muchos avances en materia de la calidad del escaneo o de la imagen digital y de la velocidad de los elementos internos de correa y de arrastre que tiene el dispositivo desde el punto de vista de hardware. Es decir, que por ese lado no hay problema. Luego entonces la Junta Central Electoral ha establecido un protocolo y tiene todo un plan de contingencia en diversos niveles, tanto en nivel de si un equipo se daña, poder llevar un nuevo equipo para sustituir ese que no responde, como también en última instancia ir a un procedimiento manual en caso de que fuera necesario, porque siempre se va a privilegiar el flujo natural de una fiesta de la democracia como son nuestras próximas elecciones, que es un espacio importantísimo para el país sobre cualquier otro ingrediente. Es decir, que yo creo que ahí o sea, ¿tú debemos entiendes que estar es mejor tranquilos. que primero sea el conteo electrónico porque confías más en el resultado que pueden dar esas máquinas al conteo manual? Y además, sobre todo, recuerden, nosotros como país tenemos un problema muy serio educativo. Yo voy a creer en ti, esa Aquí máquina tú dices que son lo máximo. y tenga la confianza, fíjese qué interesante, aquí hay un problema aritmético. Muchos de los miembros, de los delegados de muchos partidos políticos no suman muy bien, a veces a propósito. Entonces yo creo que es una garantía del proceso que se cuente con la tecnología, porque si no vamos a sumar con Abaco. Pero, hay una calculadora electrónica, se va a contar de una forma electrónica y luego viene el conteo manual y ahí se va a validar. Pero hábleme del conteo ahí. Ya puso el ejemplo de que se pasó de la rayita del recuadro y el escáner lo leyó con un margen de error. Pero entonces, ese punto de la lectura, ¿en qué está basado? ¿Hay una programación? ¿Cómo funciona esa programación? ¿Cuál de las diferentes marcas está ya preprogramado para leer si una X, si una rayita? ¿Qué funciona? En el caso Ese tipo de en cosas. las Sí. boletas igual es bueno decirle a nuestros amigos televidentes que tenemos a un equipo, representantes de la Junta Central Electoral, que van a mostrarnos cómo son las boletas, cómo marcarlas y todo eso, porque entendemos que como medio de comunicación tenemos una responsabilidad de educar a los dominicanos para que este proceso pueda fluir de la mejor manera posible. Así es. O sea, que esos detalles lo podemos Y ver. lo que dice Canita, muy brevemente, evidentemente el equipo de la Junta y un equipo técnico que tiene especializado podrá dar más luz al respecto, pero lo que se hace es que en función de los espacios en la boleta que le corresponde a cada partido político, cualquier marca, cualquier contraste que identifique el escáner sobre cada uno de los recuadros se identifica como una intención de voto. Evidentemente, si coincide con otros recuadros, ahí vienen los elementos de revisión de lo que acabamos de En el ver. caso tuyo, ¿estuviste presente en el grupo de invitados para conocer ese proceso con los equipos? ¿Viste un buen funcionamiento de los equipos? Porque la información que llega a través de distintos medios y personalidades presentes es que hubo inconsistencias sí. y por eso se crea esa voz de alarma frente al conteo electrónico y se cree tanto en el conteo manual. Nosotros formamos parte de los delegados técnicos acreditados ante la Junta Central Electoral. Y es bueno señalar que la prueba que se llevó a cabo más recientemente, el pasado fin de semana, era una prueba de transmisión. Es bueno también destacar que como es el objetivo de toda prueba preliminar, que es identificar oportunidades, existieron algunos aspectos relativos a lo logístico, entendiendo el transporte de algunos de los delegados y funcionarios de la Junta con los equipos, el tema del técnico adecuado en el lugar, que en algunos colegios no había tomacorriente o regleta, oportunidades propias de un tema logístico que evidentemente están ahí. En otro caso, una intención de poder boicotear y ese espíritu fascineroso que puede existir en la cultura política dominicana, de ir a un colegio con el propósito de crear un problema. Y cuando usted va en esa actitud, tratando de manipular el dispositivo, existen personas que entonces tienen usted eso sabe como que, meta de que vida. ese espíritu Eso es parte de la anárquico, cultura. esa anarquía, Hay que entonces reconocerlo. contamina. Y es muy delicado. ¿Por qué? Porque lo primero, que no está en discusión, que hay que pedir explicación, que hay que solicitar esclarecer cualquier elemento, porque eso fortalece la democracia. Y es como decía Homero en La Verdad, Verdad, el espíritu de cualquier sociedad es entender esos contrastes. Pero también hay que tener mucho cuidado en no llevar preocupaciones infundadas a la sociedad dominicana en un país donde todavía la sensibilidad a la cultura del fraude está a flor de piel. Es así. Yo Entonces creo aquí hay un fantasma que de una vez se despierta y no hay necesidad haga de... una aclaración. En esas dos pruebas hubo un problema que fue consistente y queremos creer que el día de las elecciones no se va a presentar. En 10 días.
Exactamente, apenas 10 días. Y fue los problemas de conectividad. En ambas pruebas se presentaron importantes porcentajes de los equipos instalados que no pudieron operar de manera eficiente por los problemas de conectividad. Yo quiero que le explique a la audiencia si eso puede ser solucionado para el 15 de mayo. Mire, precisamente ayer el magistrado presidente de la Junta Central Electoral, don Roberto Rosario Márquez, estuvo visitando a una de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones que va a brindar la conectividad. Nosotros junto a los demás delegados de partidos políticos estuvimos en esa visita para estar siempre al día de todos los detalles del proceso. Como es de entender, y piensen cuando ustedes compran un celular nuevo o un dispositivo, un artilugio tecnológico que tiene que conectarse a una red, hay un proceso de setting o de configuración, un proceso de acoplamiento. Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Precisamente en las pruebas, en algunos puntos se ha evidenciado esa oportunidad de configuración. Lo importante es que las más importantes empresas del país ya tienen a su cargo garantizar cada una en una cantidad importante de colegios electorales la conectividad de los dispositivos. Por lo tanto, el día de las elecciones esto no va a ocurrir por muchas razones. La primera es que los colegios se van a instalar desde el día anterior. Y desde el día anterior, en la noche, es que se va a colocar el equipamiento, se va a hacer la prueba de rigor, y el día 15 de mayo es el día de la fiesta democrática, solamente destinado a que cada uno de nosotros vaya a votar, pero ya los dispositivos están configurados y seteados, y ahí la Junta tiene un gran trabajo por delante, y creo que esa es la confianza que debemos de tener. Además, se lo digo porque yo viví la experiencia en un proceso electoral presidencial pasado, ver de cerca cómo cuando en nuestro centro de cómputos llegaban las actas de los colegios, coincidía absolutamente con el cómputo de la Junta Central Electoral. Y yo en carne propia viví la experiencia de que en el fragor de la lucha política, en el calor de la política, en esa duda metódica, espiritual que a veces uno tiene, uno quiere verificar, y verificamos y coincidió. Es decir, que tenemos una Junta Central Electoral que ha pasado diversas pruebas y ha cumplido con diversos procesos electorales y hay que ser en eso Claro, y autocrítico. como tú dices, no se desconfía del conteo electrónico como aparato, como máquina. Es porque obviamente es operado por nosotros, los seres humanos, y además por el tema de que no se hizo esa auditoría, porque uno sabe que al principio hay unas cosas que ajustar en los aparatos, o sea, entonces eso es lo que le ha dado temor a la ciudadanía, que no se dieron, no entendemos que no se han dado los pasos que Para generar esa confianza. Para generar esa confianza. Además de que hay un nivel de personas que no entienden el paso electrónico, y en esas es que hay que hacer mayor énfasis para ser más explicativo. Entonces la Junta ha dicho la forma de votar en su campaña publicitaria, pero no ha explicado la diferencia entre conteo electrónico y voto electrónico. Mira qué interesante, claro, pero no es necesario porque puede generarle confusión a la población, porque la población no se involucra en el conteo. Lo importante es que la población sepa que sigue votando igual que siempre. Es el problema, que no se involucre en el conteo de la población. Y entonces lo que sí la población tiene que saber, que hay representantes de los partidos políticos por lo que toda la población simpatiza y funcionarios de la Junta Central Electoral que forman parte de ese colegio y van a estar vigilando el proceso que se lleva a cabo. Que también es interesante que con las aprobaciones recientes que ha tenido el organismo comicial se puede hacer el conteo manual a posteriores y se va a verificar si coincide con el electrónico. Y lo que sí todos debemos de saber es que el voto que no se conquista con propuesta, identificando los anhelos de la población, no va a aparecer en la urna. Eso sí tienen que saber los sectores políticos, que hay que ir a buscar el voto en el corazón del pueblo y a trabajar esa simpatía, porque no va a aparecer lo que no Yo se... tengo una última pregunta técnica, porque no le voy a hacer la pregunta legal, porque usted no es abogado. Además, espere los representantes al de la miembro de la Junta. Junta le tengo esta pregunta porque hay un tema normativo, legal también. Eso es en una esta consideración del amigo, ¿eh? No, No abuse de mí. Pero sí le voy a hacer esta pregunta, porque tengo que ser el abogado del diablo, la pregunta que tiene la población. Estamos frente a un equipo sofisticado para el conteo electoral. Estamos frente a una computadora para contar votos. ¿Me equivoco? Es correcto. Correcto. Si es una computadora, debe tener un software residente, ¿cierto? Nativo. Correcto. Todo equipo que tiene un software, la gente piensa que es hackeable. Mi pregunta. La seguridad. No hubo una auditoría que nos dé la garantía de que no pueden ser intervenidos o estar intervenidos. Estoy pensando como el pueblo dominicano. ¿Cómo estar tranquilos de que ese software residente o nativo va a funcionar moralmente neutro?
Lo importante conceptualmente, cuando hablamos de cómputo, es de cálculo. Exacto. La esencia del cómputo es una calculadora electrónica. Cuando usted coloca una calculadora electrónica, 2 más 2, es un procedimiento que se hace a través de un principio algorítmico y le da un resultado matemático. Sí. Esa es la esencia más simple. En este caso, hay evidentemente unos elementos que tienen que ver con recuadros de boleta. ¿Qué es lo que la población tiene que saber? Primero, y ya los representantes de la Junta le podrán decir, se está en un proceso de auditoría informática que lo está haciendo una empresa prestigiosa que es la PricewaterhouseCoopers. Lo segundo, cuando se han hecho todas las pruebas aleatorias, lo que se computa como resultado del escáner coincide con lo que se computa que había en la visualización manual. Me explico, si colocamos 10 boletas y esas 10 boletas están marcadas y nosotros sabemos, bueno, son 10 votos distribuidos de esta forma, ¿verdad? Y lo pasamos por el escáner, computa 10 votos distribuidos de esa forma. Entonces no hay ningún elemento algorítmico diferente al espíritu del software que lo que busca es dar un resultado de cálculo o de computación de sumatoria. Y eso es lo bueno, que incluso en esta oportunidad, ya se ha dicho a nivel presidencial, se hará la modalidad y usted lo podrá ver. Y ahí mismo, porque también hay que entender, señores, todo esto se va a llevar a cabo ante los representantes de los partidos políticos. Ingeniero, y entonces el que tenga una impugnación que la diga ahí se valida todo. ¿Y el camino? Porque Homero se quedó en el escáner y el conteo en el sitio, pero va por una ruta hasta llegar a los servidores de la Junta. Al centro de cómputo. Al centro de cómputo de la Junta. ¿Ese camino está blindado? Excelente pregunta. Ayer el presidente de Orange, que es una empresa que tendrá aproximadamente un 40% de los puntos de conectividad, unos 7.000 puntos, estableció que hay un túnel privado virtual, un VPN, que va a garantizar una conectividad exclusiva para la transmisión de datos de la Junta, que además es encriptada, es decir, que está totalmente codificada y es un tipo de encriptación sumamente complejo que va a garantizar la seguridad en la transmisión de estos datos, que como también habíamos hablado fuera del aire, se hará una transmisión en la medida en que cada colegio termina su conteo, que no se va a generar un pico de tráfico. Los colegios electorales cierran a las 6 de la tarde y puede ser que un colegio 40 minutos después ya haya terminado, dependiendo de los niveles, aunque la Junta lo ha distribuido proporcionalmente y a veces agrupa colegios, pero no todos van a transmitir al mismo momento y cada proveedor de servicios de telecomunicaciones tiene la responsabilidad de garantizar la estabilidad y la seguridad de la red y han colocado su credibilidad en juego. Precisamente ayer el presidente de Orange lo hacía en este proceso tan importante para la vida republicana. Ingeniero, Bien, me sumó tranquilidad, la verdad. Sí. En los Esa es la aspectos idea, técnicos se nos dar un quedan voto de otros temas, pero confianza. nos quedamos conformes con esas No, explicaciones. además me gusta que se queden los temas porque así puedo volver. Exactamente. Tengo una excusa Está para pendiente, volver, está para hablar de pendiente. República Digital. Así es. Pues muchísimas gracias Gracias por estar a ustedes, con un nosotros. placer.